En el interior de Castilla y León, en un pequeño pueblo llamado Valdeluz, donde el silencio pesaba más que el tiempo, Miguel Herrera doblaba con cuidado una camisa gastada. Era vieja, descolorida, pero limpia. La usaba solo cuando tenía que tomar decisiones importantes. La habitación donde vivía era sencilla, paredes con manchas de humedad, una cama de hierro que crujía al moverse y una mesa pequeña con una cafetera antigua. Debajo de la cama, una maleta modesta guardaba todo lo que Miguel había acumulado en una vida entera. 2 cambios de ropa, unas botas usadas, documentos atados con una goma y una fotografía amarillenta de su madre frente a una casa que ya no existía. Miguel tenía 63 años y el cuerpo marcado por décadas de trabajo duro. Sus manos eran ásperas, llenas de grietas, las rodillas dolían en las mañanas frías y el aliento se volvía corto al subir cuestas. Aún así, seguía adelante. Nunca aprendió a detenerse. Valdeluz era un pueblo que se apagaba poco a poco. Los campos pequeños habían sido vendidos, los jóvenes se marcharon a Madrid o a Zaragoza, la tienda de don Ramón seguía abierta, pero cada día vendía menos. La iglesia solo se llenaba los domingos y aún así con menos gente cada mes. Miguel siempre pensó que moriría allí, pero la vida decidió otra cosa. En los últimos meses, los trabajos ocasionales desaparecieron. Ya no había vallas que reparar, ni muros que levantar. El dinero se terminó antes que la dignidad. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y contó las monedas por tercera vez. 52 euros. Eso era todo. No alcanzaba para mucho, pero bastaba para intentar llegar a Valladolid, donde un antiguo conocido había prometido recomendarlo en una obra. El autobús saldría el sábado al amanecer. Faltaban 3 días. Miguel se sentó en el borde de la cama y miró la maleta cerrada. No sentía tristeza, sentía cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se van con dormir. Antes de marcharse, quería cumplir con lo prometido. Había quedado en arreglar la puerta del patio de doña Pilar y revisar una fuga de agua en casa de don Emilio. Así había vivido siempre, cumpliendo la palabra incluso cuando nadie más lo hacía. Aquella tarde, mientras apretaba el último cierre de la maleta, alguien llamó a la puerta. Era Carmen, la dueña de la pensión, una mujer delgada, de cabello blanco recogido y mirada atenta. Entró despacio como si supiera que lo que iba a decir podía cambiar algo. Contó que por la mañana había pasado una mujer preguntando por alguien que conociera campos antiguos, alguien que supiera evaluar tierras, pozos, construcciones viejas. Miguel levantó la vista sin mucho interés. Había visto gente así antes. Llegaban con promesas y se iban sin dejar nada. Carmen siguió hablando. Dijo que la mujer se alojaba en la única casa rural del pueblo, que necesitaba ayuda urgente y que el pago era bueno. Miguel respiró hondo. No era esperanza, era curiosidad cansada. Ya no creía en comienzos nuevos, pero tampoco tenía nada que perder. Preguntó dónde podía encontrarla. Carmen respondió que estaría en la plaza al día siguiente, temprano. Cuando volvió a quedarse solo, Miguel sacó la fotografía de su madre de la maleta. Recordó una frase que ella repetía cuando él era joven, que la tierra guarda historias y que a veces el destino cambia cuando menos se espera. Volvió a guardar la foto y empujó la maleta bajo la cama. Quizá solo fuera otro trabajo, quizá no significara nada, pero esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja sobre los campos secos, Miguel sintió algo distinto, una inquietud leve, como si la vida le pidiera que esperara un poco más antes de marcharse.
A la mañana siguiente iría a la plaza, solo para escuchar, nada más que eso. Miguel llegó a la plaza de Valdeluz unos minutos antes de la hora acordada. Se sentó en un banco de piedra bajo el plátano más antiguo del pueblo y observó el movimiento lento de la mañana. Una mujer barría la acera con paciencia. Las campanas de la iglesia marcaron las 8. Entonces la vio. Caminaba por la calle principal con paso contenido, como alguien que regresa a un lugar que ya no reconoce. Se llamaba Laura Méndez. Tenía poco más de 40 años, el cabello recogido de forma sencilla y una mirada cargada de recuerdos no resueltos. Se acercó y preguntó si él era Miguel Herrera. Su voz era firme, pero había tensión en cada palabra. Miguel asintió. Laura explicó que necesitaba a alguien con experiencia para revisar una finca antigua heredada de su padre. Llevaba años abandonada. Quería saber si la tierra aún servía, si las construcciones podían recuperarse, si aquel lugar tenía futuro. Cuando dijo el nombre de la finca, Miguel sintió un nudo en el pecho. La finca se llamaba El Olivar Viejo, un terreno olvidado junto a un camino antiguo rodeado de matorrales y silencio. Miguel la conocía. De joven había trabajado allí en temporadas cortas. Recordaba al padre de Laura como un hombre honesto, amante de la tierra, que murió demasiado pronto. Laura habló del pago. La cifra hizo que Miguel tragara saliva. Era más de lo que ganaba en semanas enteras. Aceptó. Fueron juntos a la finca esa misma mañana. El camino estaba casi cerrado por la maleza, la verja caída, oxidada por el tiempo. La casa principal seguía en pie, pero con tejas rotas, ventanas abiertas y paredes descascaradas. Miguel caminó despacio, observándolo todo. Golpeó vigas, revisó el suelo, tocó la tierra. Hablaba poco, pero cada frase era precisa. Dijo que la finca estaba abandonada, pero no perdida, que la tierra aún era fértil, que la estructura resistía una reforma. Laura escuchaba con los ojos húmedos. No era la mirada de quien piensa en dinero, era la de quien revive la infancia. En un cobertizo antiguo, Miguel encontró algo que cambió el ambiente. Grabadas en la madera había unas iniciales. Eran las de su padre. Laura tocó aquellas letras como si tocara una herida abierta. Confesó que ese lugar era el único donde su padre había sido realmente feliz. Tras su muerte, la familia se marchó y nunca volvió. Desde ese día, Miguel empezó a trabajar en la finca. Llegaba temprano, limpiaba accesos, reparaba lo posible, ordenaba herramientas olvidadas. Laura aparecía después, llevando café, agua y silencios compartidos. Con el tiempo comenzaron a hablar, de pérdidas, de decisiones aplazadas, del miedo a equivocarse cuando ya parece tarde. Miguel contó que pensaba marcharse del pueblo, que tenía billete para otra ciudad. Laura escuchó en silencio, pero algo se quebró en su mirada. Los días pasaron rápido. La finca comenzó a despertar. El terreno respiraba de nuevo. La casa recuperaba forma. Y entre conversaciones sencillas nació una conexión silenciosa, hecha más de comprensión que de palabras. Pero una tarde, cuando el sol caía tras los olivos, Laura recibió una llamada que le cambió el rostro. Dijo solo que su familia venía en camino y que no estarían de acuerdo con que Miguel siguiera allí. Miguel entendió que algo importante estaba a punto de romperse, algo que amenazaba no solo la finca, sino todo lo que empezaba a nacer entre ellos. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo de marcharse. A la mañana siguiente, Miguel llegó a la finca El Olivar Viejo antes de que saliera el sol.
El aire estaba frío y el silencio era espeso, como si la tierra contuviera la respiración. Miguel sentía en el pecho que aquel día no sería como los demás. Poco después de las 8, 2 coches aparecieron por el camino de tierra. Uno era grande, oscuro, demasiado elegante para ese lugar. Del otro bajó Laura, con el rostro tenso y los labios apretados. Del coche principal descendió una mujer bien vestida, de postura firme y mirada dura. Era Isabel, la madre de Laura. Junto a ella, un hombre con traje claro y una carpeta bajo el brazo observaba todo con distancia. Isabel habló sin rodeos. Dijo que Laura estaba perdiendo el tiempo con recuerdos inútiles, que aquella finca era una carga, que la familia había decidido venderla cuanto antes. Laura intentó explicarse. Dijo que la tierra era buena, que la finca podía recuperarse, que no todo se podía medir en dinero. Isabel respondió que los recuerdos no pagan facturas. Miguel permaneció en silencio, apoyado en una pared. Sentía que no pertenecía a esa conversación, que era un hombre fuera de lugar, fácil de apartar. El hombre del traje habló de documentos, de herencias, de decisiones ya tomadas. Dijo que legalmente Laura no tenía margen para oponerse. Todo parecía cerrado, decidido sin ella. Laura temblaba. Su voz se quebró al mirar la casa, los olivos, a Miguel. En su mirada había súplica y despedida al mismo tiempo. Miguel dio un paso al frente. Dijo que la finca ya estaba produciendo, que habían limpiado la tierra, que el pozo volvía a dar agua, que aquello no era un capricho. El hombre del traje sonrió con desprecio. Dijo que eso no era más que un juego rural. Isabel miró a Miguel de arriba abajo. Preguntó cuánto le pagaban por quedarse allí. Dijo que hombres como él siempre aparecían cuando había propiedades de por medio. Las palabras le golpearon más fuerte que un insulto directo. Miguel sintió vergüenza, rabia y una tristeza antigua, toda su vida resumida en una sospecha. Laura reaccionó, defendió a Miguel. Dijo que él no estaba allí por dinero, que era el único que había respetado ese lugar. Pero Isabel no escuchó. Al final, la decisión quedó clara. Dieron pocos días de plazo. Después, la finca sería vendida, con o sin el acuerdo de Laura. Los coches se marcharon levantando polvo y silencio. Laura se sentó en los escalones de la casa y rompió a llorar. No era un llanto suave, era un llanto viejo, acumulado durante años. Miguel se sentó a su lado sin palabras. Por primera vez desde que se conocieron, se sintió inútil. Esa noche volvió a la pensión y miró la maleta bajo la cama. Pensó en irse antes de ver cómo todo se desmoronaba, como había hecho tantas veces en la vida. Al día siguiente no fue a la finca. Caminó sin rumbo por el pueblo. Laura tampoco apareció. El silencio creció entre ellos. El trabajo se detuvo. La finca volvió a parecer abandonada. El viernes Miguel abrió la maleta una vez más. El autobús saldría de madrugada. Pero justo cuando cerraba el cierre, alguien llamó a la puerta. Era Carmen. Dijo una sola frase. Dijo que la finca no estaba sola y que cuando todo parece perdido, la verdad siempre encuentra su camino. Miguel levantó la mirada y en ese instante supo que aún no era el final. Miguel regresó a la finca El Olivar Viejo al amanecer del día siguiente. No llevó la maleta. Salió como quien obedece a una llamada que no se puede ignorar. El camino estaba distinto. Había huellas recientes de coches y voces suaves rompiendo el silencio. Al cruzar la verja, vio a varios vecinos del pueblo reunidos frente a la casa. Rostros conocidos, gente sencilla que había visto crecer y desaparecer Valdeluz. Laura estaba allí, de pie, con los ojos cansados pero firmes. A su lado, un abogado de aspecto humilde sostenía una carpeta vieja,
desgastada por el tiempo. Cuando Miguel se acercó, Laura respiró hondo y comenzó a hablar. Contó que después de la visita de su madre, decidió buscar papeles antiguos de su padre. En un pequeño registro olvidado, encontró un documento que nadie había mencionado nunca. Era el testamento. En él, su padre dejaba claro que la finca El Olivar Viejo pertenecía solo a ella. No formaba parte de ninguna herencia compartida. No podía venderse sin su decisión expresa. Poco después llegaron Isabel y el hombre del traje. Esta vez no había seguridad en sus pasos, solo tensión. El abogado explicó la situación con calma. Mostró el testamento, mostró pruebas de que la finca estaba activa, la tierra trabajada, el pozo funcionando, las mejoras registradas. La venta quedaba anulada. Isabel intentó hablar, pero entendió que había perdido. Antes de marcharse, miró a su hija durante unos segundos largos y silenciosos. No pidió perdón, pero tampoco volvió a discutir. Cuando los coches desaparecieron por el camino, el pueblo permaneció allí. Nadie se fue enseguida. Era como si todos quisieran asegurarse de que la finca seguiría viva. Laura se acercó a Miguel y le tomó la mano. Le dijo que nada de eso habría sido posible sin él, que si quería quedarse, ese también podía ser su lugar. Miguel miró la casa, la tierra, a la gente reunida. Pensó en la maleta olvidada bajo la cama de la pensión y comprendió que ya no la necesitaba. Se quedó. Con el paso de los meses, la finca floreció. Los olivos volvieron a dar fruto. La casa se llenó de vida. El pueblo recuperó esperanza. Algunos comienzos no llegan cuando somos jóvenes. Llegan cuando estamos cansados, rotos, casi rendidos. Y quizá por eso son los más verdaderos. Si esta historia te ha tocado, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y sigue el canal para escuchar más historias que recuerdan que nunca es tarde para encontrar un lugar donde quedarse.